Dice la palabra, entonces nos enseña y nos dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene qué cosa. Sora, colócame en la Nueva Traducción Viviente, por favor. En la Nueva Traducción Viviente nos habla de esta manera, dice, hay una temporada para todo, un tiempo para cada actividad, ¿bajo qué cosa? Bajo el cielo. Todas las cosas que hace el ser humano no es feo. Trabajar, recrearse, ¿sí o no? Hacer deporte, estar con la familia y muchas cosas más hacemos, ¿sí o no? Lo malo aquí es ser o mal administrar el tiempo. Dios nos da un tiempo a cada uno. Ahora, como todas las cosas que el Señor nos da, va a requerirnos. ¿Alguien me está entendiendo? Dios a muchos nos dio hijos o otro hijo, ¿verdad? ¿Sí o no? Los hijos son dados por Dios, son regalos de Dios. Y como que es algo que Dios nos dio, es también para administrarlo. Los hijos mejor dicho, son prestados por el Señor, o el Señor nos dio, vamos a decirle de esta manera, para que nosotros seamos administradores de su vida mientras que sean pequeños. ¿Sí o no? Por eso dice la Biblia, instruye al niño. ¿Qué te está diciendo? Administrarle bien. El niño va a ser como, no sé si estar mal decirlo, como una empresa. Si lo administra bien, funciona. Si eres un buen administrador de todas las cosas que Dios te dé, si eres una buena administradora, eso va a funcionar. Y no solamente va a funcionar, sino que más bien se va a multiplicar. Y uno dice, hijo, ya tengo mucho. Que no, te estoy diciendo que las cosas que Dios te da, eres un buen administrador. Y voy con los hijos van a ser hijos mejores cada día. ¿Alguien me está entendiendo? Allá en un mundo que está trabajando para mentalizar a tus hijos o mal educar a tus hijos. En las redes, en todo lugar encontramos, y allá en la sociedad o lo que sea, ahí hay gente, o vamos a decirle, el enemigo está operando fuerte para mal educar o mal administrar a nuestros hijos. Por eso nos dice que seamos buenos administradores. Primeramente quiero empezar con esto, que seamos buenos administradores en el tiempo de nuestros hijos. Nuestros hijos cada 24 horas va creciendo, ¿sí o no? Va creciendo. Entonces tenemos que cuidarlo lo máximo. Tenemos que estar administrando bien con ellos. No aprietes mucho y tampoco aflojes mucho. ¿Cuál es el secreto, pastor? O qué puedo hacer? ¿O hasta qué punto yo tengo que actuar con mis hijos? No aprietes mucho, pero no flojes mucho también. No seas flojo. Sé duro donde tienes que ser duro y ablandar donde tienes que ablandar. A veces ahí es la mala administración. Somos muy duros en puntos donde no era necesario ser duro. Y somos flojos en lugares donde sí teníamos que pisar o pisar un poquito más fuerte. Amén. Entonces, entendamos algo y no nos olvidemos de esto. El Señor nos prestó o nos regaló esos hijos maravillosos para que seamos buenos administradores en su crecimiento, en el tiempo en que ellos van desarrollándose. Amén, iglesia. Ahora hablamos de los hijos. También el Señor nos dio, vamos a decirle, matrimonio. ¿Sí o no? Y hay otros que aún no tienen matrimonio, ¿sí o no? Pero el tiempo que hoy les toca vivir también tiene que ser buenos administradores. ¿Qué están haciendo con sus tiempos? ¿Alguien me está entendiendo? Entonces hay tiempo para todo. Hay tiempo para estar soltero, hay tiempo para estar casado, ¿sí o no? ¿Es así o no es así? Entonces cuando uno es soltero, vamos a empezar por ahí, o soltera, tiene que ser una buena administradora de su tiempo para que pueda funcionar las cosas en su vida. ¿Qué haces con el tiempo de soltero o soltera? ¿Qué estás haciendo? ¿Le puedo dar un consejo?
En tiempos de soltería y solterío, ¿sí o no? Dije bien. Esos son los mejores momentos, no es que cuando uno se casa ya no es mejor. Son los mejores momentos para tener una amplia y fluida comunión con Dios. ¿Sí o no? A veces la soledad nos ayuda a estar más apegado a Dios. Por eso no estoy hablando mal del matrimonio, sino que más bien cuando uno a uno está casado, su tiempo es para Dios, un buen cristiano. Hay otro que ni siquiera eso, está mal administrando tu tiempo. ¿Alguien me está entendiendo? Si no te estás dedicando en dar lo mejor de ti en este solterío para con Dios cristiano, le estoy hablando a los cristianos, a los que no de la iglesia cristiana o la religión, sino más bien personas que siguen y quieren servir al Señor Jesucristo. Amén, ¿me expliqué? Entonces, si eres alguien que quiere servir a Dios, tienes los mejores tiempos para pasar tiempo o momentos lindos con el Señor. ¿Alguien me está entendiendo? Tenés un 100% para darle al Señor. Por eso Pablo dice, cuando habla del matrimonio, habla de esto de la vida soltera o soltero. Dice, bueno, sería que se queden así, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque las solteras o los solteros sirven un 100% al Señor, ¿sí o no? Tienen tiempo, si son buenos administradores. Hay otros que están jodiendo su vida, no sé en qué anda, no sé qué hacen, pero sé un buen administrador en todos los tiempos que el Señor te da. Porque después llega el tiempo y dice Pablo, porque las casadas, dice, las casadas tienen que servirle a su marido y al Señor. ¿Alguien me está entendiendo? Ya son dos señores en tu vida. Y uno va a decir, hay que predicar machista. No, el diseño de Dios. La Biblia dice así. La Biblia dice que las casadas ya les sirven, tienen que servir al marido y al Señor. ¿Qué te está diciendo? Sucede mucho la administración. Cuando uno se casa, lo que te está diciendo es que tienes a alguien más a quien cuidar en tu vida. Y tienes tu intimidad con Dios. ¿Y qué te está diciendo? Que tu compromiso tiene que ser mucho mayor. Tu esfuerzo va a ser y tiene que ser mucho mayor. Hay personas que vivían solas y eran fuego. Caminaban por la calle, hablaban lenguas toda la hora, cantaban alabanza, himno. Cuando habla del Señor. Se le dice hola y ya predica. Enamorado, enamorada del Señor. Se casó. Se olvidó de orar. ¿Por qué? Porque alguien ya está en su lado. La soledad le vino bien. La soledad era su motor. Y no debería de ser así. Sino más bien tenemos que ser buenos administradores. En la vida hay etapas. Hay procesos que vamos avanzando. Hay etapas que vamos dejando y otros que vamos adoptando. ¿Sí o no? Ahora, cuando uno se casa, ya su compromiso es con el varón, tiene que cuidar a su esposo, ¿sí o no? Y el marido no se compara con Jesucristo, porque el marido a veces puede ser un poquito más exigente, duro, lo que sea, ¿sí o no? No estoy hablando mal de los maridos ni del matrimonio, es lindo. Ahora llega el tiempo del matrimonio. Ahí tenemos que ser buenos administradores. ¿Por qué? Porque es tiempo. Tuviste tu tiempo de niñez, tuviste tu tiempo de adolescente, tuviste tu tiempo de joven y ahora tienes tu tiempo de ser un esposo o una esposa. Amén. Entonces tienes que administrar, o se puede, o es posible administrar la misma forma a alguien casado o con un soltero. No. Porque los tiempos es diferente. Acá es un tiempo, acá ya es otro tiempo. Ahora, el problema muchas veces en los matrimonios sucede que uno en su solterío después se casa y quiere manejar su tiempo a base de su solterío aún. Y ahí hay conflicto, ahí hay problema. Quiere irse donde quiere y cuando quiere y ya no puede. ¿Por qué? Porque ya tiene un compromiso con alguien, por eso se dice esposa. ¿Alguien me está entendiendo? Los policías tienen esposa, espóselo, ¿sí o no?
Este es esposo y esposa. Si no entendiste, mi esposa, y andas por la calle, cuando quiere viene, cuando no quiere no, no es tu esposa. Es alguien con quien tú te comprometiste y lo estás dañando y estás rompiendo los deberes conyugales. Cuando uno se casa, se dice esposo o esposa. Estás ligado, atado. No como los demonios nos atan, no confunda. No digas, Señor, libértame de mi atadura. No vaya a ser que te mueras, porque hasta que la muerte los separe, ¿sí o no? Y si el otro está conforme con el matrimonio, con estar casado contigo, corres el riesgo de que el Señor te conceda hasta que la muerte los separe. Entonces, ya estás esposada. Esposado significa que hay cosas de jóvenes que ya no vas a poder tener porque los tiempos cambiaron. Ahora tenemos que trabajar. ¿Cómo? Para eso es necesario estar en las iglesias, aprender de la palabra, cuáles son cómo aprovechar bien los tiempos de casado. Está en la Biblia. ¿Sabían eso o no? En la Biblia te dice, a los casados le dice, habla a los solteros, habla de las cosas, habla de su tiempo, esto, y después a los casados, y le cierra la puerta a los jóvenes y le deja ya, esperen, ahora hablo con las casadas y los casados. ¿Sí o no? A los casados le dice, ahora varón tienes que salir de la casa de papá y mamá. Acá vivías en casa de papá y mamá. ¿Sí o no? Ahora pasas al matrimonio y quieres seguir viviendo a casa de papá y mamá, las cosas no van a funcionar. Eres el pésimo administrador, ya empezaste mal. Y uno va a decir, pero pastor, es que cuando lo tengas nunca lo tendrás. Personas con mente o mentalidades así nunca prosperan y nunca va a prosperar. Su matrimonio no puede prosperar. ¿Saben por qué? Porque eso de vivir en casa de papá y mamá, esos son tiempos de jóvenes o de juventud, de tu juventud soltería. Cuando te casas, eso no lo puedes llevar. ¿Quién lo dice? La Biblia. Es que a veces queremos engañarnos, nos engañamos a nosotros mismos y nos dice, el pastor dijo que tengo que salir de la casa de mis padres. No lo dice el pastor. No le den ese crédito al pastor. Es Dios. El hombre dejará la casa de su padre y su mamá para formar, ¿qué cosa? Su hogar, para tomar este compromiso de matrimonio. ¿Alguien me está entendiendo? Ahora me dicen, no está funcionando, es que son muy malas mi cuñada, mi cuñado son malos, esto que aquello, que la suegra. No, la suegra es una bendición. No existen suegras malas. No existe. Solo existe gente necias que no quieren hacerle caso a Dios. Pasan a este compromiso y quieren administrar este tiempo, esta vida. ¿A qué? No se puede. Lo que estás haciendo es como estar en la iglesia, estás pensando en alguien. Estás en el culto en plena enseñanza y estás pensando otro lado. Es eso lo que estás haciendo. Estás en un lugar, tu mente está en otro lado. No te sirve el lugar donde estás. A personas que vienen a la iglesia, no, acá no hay ninguno. Otras iglesias se van y está pensando otro lado. ¿Sabe qué hiciste? Un desperdicio de tu tiempo. Eres un mal administrador. Desperdiciaste tu combustible, tu tiempo, para venir a la iglesia y pensar en otro lado. Ahora cuando vayas en la casa del Señor, guarda silencio, pasa más hacia el frente para oír lo que ahí se enseña, dice la palabra. ¿Qué te está diciendo? Aprovecha bien el tiempo. ¿Por qué? Cuando es tiempo del Señor es tiempo para Dios. Todo tiene su tiempo, ¿sí o no? ¿Hay tiempo para el trabajo? Sí. En el trabajo uno sí, no sé, creo que nadie nunca me preguntó eso. Ya que no preguntan, yo les digo, pastor, ¿tengo que pasar predicando en mi trabajo? No todo el tiempo estés predicando. ¿Por qué? Porque estás en tu trabajo. Ahora, ¿cómo puedo hacer entonces? Predica
corto, después sigue con tu trabajo. Cuando predicas el trabajo, estás predicando, pero estás haciendo tu trabajo. ¿Alguien me está entendiendo? La Biblia dice: aprovecha los tiempos, la oportunidad que se te da. Hay gente que te viene y te pregunta cosas y tú le entras, le contestas. ¿Qué dice la Biblia? Le predica, le enseña y sigues tu trabajo. Porque si no vas a perder el trabajo. Y uno va a decir: por el evangelio, sea un buen administrador. Administra bien tu tiempo. ¿Cuándo? Cuando se te toque la oportunidad de predicar en el colectivo. Puedes. Ahora te cambio la palabra. En el trabajo puedo predicar, pastor. Sí, cuando te dé el tiempo, predica. Cuando te toque la oportunidad, predica del evangelio. Pero entienda que estás en un tiempo de trabajo también. Que no se te olvide. ¿Alguien me está entendiendo? Ese administrar bien los tiempos. Yo en mi trabajo, cuando predicaba, estaba trabajando y de repente alguien me pregunta algo, le predico y sigo trabajando, después le predico y después seguimos trabajando, y cada vez que nos encontramos seguimos un poco con la conversación. Administrar bien los tiempos. ¿Alguien me está entendiendo? Tenemos que ser buenos administradores de los tiempos. Ahora, cuando estamos en la iglesia, por ejemplo acá, tenemos que estar predicándonos uno al otro. Es bueno que estén hablando uno con el otro en plena prédica. Está bien que le diga: te imparto esta palabra. ¿Sí o no? Pero no media hora. El predicador está haciendo lo mejor que puede. Cuando vayares o cuando te fuera en la casa del Señor, guarda silencio. ¿Qué te dice? Guarda, ¿qué cosa? ¿Qué tienes que guardar? Silencio. ¿Para qué? Te dice: aprovechar lo máximo que pueda en oír lo que ahí se enseña. Cuando quieras hablar, espera que el culto se termine. Cuando se termine, mañana es domingo, puedes hacer una cita con la hermana o el hermano para chismosear, si es chisme. No, mentira. ¿Alguien me está entendiendo? En las prédicas es para aprender. Entonces, cuando estoy en plena prédica, ¿es tiempo de qué? ¿Tiempo de hablar? No es tiempo de hablar. Si alguien viene y te habla, hágale eso. ¿Qué pasó? Para no decirte: te reprendo, Satanás. ¿Cuál prefieres? ¿Mi codo que te reprendo, Satanás? ¿Cuál prefieres? Por ahí se le dice: te reprendo, Satanás. Se enoja. Le odia a la hermana, al hermano. ¿Por qué? Porque me reprendió y me dijo Satanás. Discípulo de cartón, cristal. ¿Cómo es? De cristal. Inmaduros. ¿Se acuerdan de esa prédica? Inmaduro que se ofende por cualquier cosa. Yo sé que esta palabra le puede ofender a alguien. Acá no hay ninguno. En otra iglesia sí, tal vez. Por decir, cuando te fuera en la iglesia, te sientas y oyes lo que ahí se predica. No haga otra cosa. No empieces a estirar tu chicle, y si trae chicle ahí va su dedo. Al entrar, puedes tirar el chicle. Se puede. Ahora, al entrar, puedes apagar o bloquear tus datos móviles, ¿sí o no? De tu teléfono se puede, y poner silencio. ¿Se puede o no? Y uno va a decir: pastor, pero qué exigente. No, es que cuando uno viene en la iglesia es tiempo ¿de quién? Del Señor. Por eso la palabra del Señor dice: y el sábado, el sabbat. ¿Alguien me entiende? El sábado es para el Señor. Esos 6 días vas a hacer lo que quieres, van a hacer todo lo que quieran, pero sábado, su mente, su corazón, todo lo que hagan es para el Señor. ¿Alguien me está entendiendo? Solo los sábados, los de la gracia, te está diciendo que cuando es tiempo del Señor, que sea para el Señor. Administra bien los tiempos. Ya tuviste hoy para trabajar, ya tuviste, ¿sí o no? Ya tuvimos tiempo para hacer cualquier otra cosa. Ahora, cuando venimos en la iglesia, es tiempo para oír ¿qué cosa? La palabra de Dios. Ese es un buen administrador. Eso es ser un buen administrador. Y al llegar, ya desactivo mis datos móviles. Si alguien me está mensajeando, ya le digo: ahora voy a entrar en la iglesia, envíame nomás tu respuesta, que después al salir voy a escuchar
o voy a mirar tu mensaje y te contesto. ¿Qué estoy haciendo? ¿Le estoy obedeciendo al pastor? No. Estoy administrando bien los tiempos. Tienes que ser alguien que entiende lo que hace. Tenés que ser alguien, o yo tengo que ser alguien que sabe manejarse en los tiempos que el Señor me da. ¿Sí o no? Si venimos a la iglesia, ¿qué hacemos? Es para oír la palabra. Si tienes algo para decirle a alguien, dile cuando se termine el culto, o mañana anda a visitarle. ¿Se puede? Tenemos que ser buenos administradores en todo. Amén, iglesia. Y saber tener discernimiento y entender los tiempos. ¿Sí o no? Cuando eras soltero vivías con mamá y papá. Comías del trabajo de papá y de mamá. Eso es porque ese era el tiempo. Ahora aquí comerás, tienes que comer el sudor de tu esposo, no el sudor, el trabajo de tu esposa, claro, porque acá en Paraguay se entiende mal, sudor. El trabajo, dice el hombre, con el sudor traerás el pan en casa. ¿Sí o no? La mujer, sé una buena administradora, administra bien a tus hijos y a tu esposo. O administra bien los tiempos con tus hijos y con tu esposo. Porque sucede que uno se casa y tiene hijo y ya no administra al marido. Dejó de ser una administradora y otra viene a administrar. Y uno va a decir, pastor, eso, ¿por qué dices así? Es que la Biblia dice así, que si tú no administras bien, le estás dando ocasión al diablo para que use a alguien para que administre lo que tú no estás administrando. ¿Alguien me está entendiendo? No me obliguen a decirlo todo. Tenemos que ser buenos administradores. El hombre no te vaya de pesca todo el día. Hay tiempo para pescar. Pensaron que los hombres se iban a salvar, ¿verdad? Le miraban a su esposa y no te vayas siempre a pescar. No te vayas todos los días en la cancha, varón. Sé un buen administrador. Administra bien. ¿Sí o no? No ande con tus amigos todos los días. Hay tiempo para el amigo. Hay tiempo para pescar. Porque si tú exageras con eso de la pesca, el diablo va a usar a alguien para pescar en tu casa también. ¿Se puede o no? Y uno va a decir, pastor, ¿cómo vas a decir así en la iglesia? Es que la Biblia dice, no des ocasión a ¿quién? Al diablo. ¿Dice o no lo dice? Lo dice. Si eres una buena administradora, una mala administradora, un buen administrador, ¿sabe qué? Otro va a administrar tu paquete. Y 100% seguro, y la Biblia dice que le da ocasión al diablo. Y no te recomiendo darle ocasión al diablo porque el diablo es astuto. Estudió mucho, no, es muy viejo. Hay un dicho que el diablo no sabe porque, ¿cómo era? Lo sabe por viejo. ¿Por viejo qué? ¿Qué por diablo? No entendí esa última parte, pero después me lo explica, después del culto. Y así si estamos entendiendo lo que está sucediendo. Entonces acá ya no es que mamá, mi esposa me gritó. Tu mamá se quedó acá. Aquí estás con tu esposa o con tu esposo. Si vas a llorar a alguien, llorar a tu esposa. Y si no te quiere escuchar, traga y decirle adiós. ¿Sí o no? No a tu mamá, no a tu papá. Varones, mi esposa tal cosa, y se va a llorar en casa de mamá. No, ese eran otros tiempos cuando tenías que decirle todo a tu mamá. Mamá, me voy allá, puedo irme tal parte. Eso se acabó ahora. Le dices a la esposa, ¿me puedo ir ahí de pesca hoy? Se puede ir, no siempre. No estoy diciendo que no te vaya de pesca, varón. ¿Sí o no? Y seamos buenos administradores. Hay tiempo para pescar, hay tiempo para otras cosas que tenemos que cuidar. Amén, iglesia.
todo tiene su tiempo, ¿sí o no? ¿Es así o no es así? Entonces no te enfoques solo en una cosa todos los días, solo trabajo. ¿El trabajo es malo? No es malo. Cuando no trabajas es malo. Cuando trabajas mucho es malo. ¿Alguien me está entendiendo? Si trabajas mucho es malo según la Biblia. Si no trabajas es malo según la Biblia. ¿Sí o no? ¿Es así o no así? Si no te vas a visitarle a un amigo es malo. Si te vas mucho a visitar a un amigo es malo. Lo dice la Biblia. La Biblia te dice, no visites mucho a tus amigos porque ya vas a empezar a hacer estorbo. Primero te van a alegrar, mira, gracias, bendiciones, gracias por venir a visitarnos. Y ya vino otra vez. Había otros planes, arruinador de planes. Vas a destruir matrimonio, romanticismo, todo lo que sea. Vas a arruinarlo. Te dice que no hagas eso. No sea alguien que todos los días te vas a visitar a tu amigo. Primeros tiempos será bienvenido. No te vayas a visitar todos los días a tu mamá, a tu papá. ¿Por qué? Porque vas a hacer estorbo. Y si no me crees, pruébelo. Pruébelo. Administra de esa forma tu tiempo y vas a ver lo que va a venir contra ti. Vas a tener problema en tu casa. Tendrás problema en tu matrimonio. Y tendrás queja de tu esposo o de tu esposa. ¿Por qué? Porque estás siendo un pésimo administrador de los tiempos. Ya tu tiempo de hijito, de mamá y de papá ya se acabó, varón, mujer. Ahora eres hijito de Dios y ya tienes un papá nuevo. O sea, no nuevo, voy a decirlo así. Ya está contigo a quien tú preferiste antes que tu papá y tu mamá. Casi todos hacemos llorar a papá y mamá nerviosos y después nos vamos. Ahora cuídalo, ahora ese es tu papá, ese es tu mamá. ¿Sí o no? Nos ayudamos. Ese es el matrimonio. No quieras administrar, y vuelvo a decir, no trates de administrar tu matrimonio con el tiempo de tu solterío. Este es tiempo de casado. ¿Sí o no? Ahora te casaste, ya tus tiempos van a cambiar. Tal vez tengas menos tiempo para entrar en las redes o más tiempo, no sé, depende. Si tu marido te pone una empleada, está bien, perfecto. Antes en la casa de mamá no hacías nada. Alzaba los pies, te cansaba de tanto descansar. Y acá, ay, quiero ser otra vez, quiero irme otra vez a mi casa. Ya no puedes. Pastor, yo no sé, no me gusta esa vida de matrimonio, quiero irme otra vez en casa. No. Solo si tu marido muere. Y si lo matas, te irás al infierno igual. Por matar, no matarás. Entonces, tomaste un compromiso, ahí te quedas a resolver tus problemas. Administra bien tus tiempos y va a funcionar esto. Administra bien todo y te va a ir bien. Acá administraba de una forma tu economía. Acá tienes que administrar de una otra forma tu economía. ¿Alguien me está entendiendo? Acá trabajaba con papá y mamá, dabas, de repente hay necesidad, estás trabajando ya. Hay necesidad, tu mamá te pide, le prestas. El otro día ya alguno ya le está requiriendo a su mamá o a su papá. Págame pues el que me debe. Papá y mamá usaron para pagar la luz, y wifi, cosa que los jóvenes son los que más usan. ¿Sí o no? Te administraba de esa forma, comprabas ropas de marcas. ¿Por qué? Porque soy millonaria. Es que hoy no tiene gasto de casa. Uno se casa, lleva toda la ropa que te compraste, ámalo. Jóvenes, cuiden su ropa que hoy están comprando semanalmente. Nuevo y nuevo y nuevo y nuevo. Guárdenlo todo, no lo vendan, no den a nadie. Guárdanlo todo. Cuando se casen, lleven toda esa ropa. ¿Para qué, pastor? Después te explico.
Es que acá la economía ya es diferente. Ya no es más que quiero para mi RI, que mi tal cosa, y se te tiene que traer. No, porque acá se paga luz, se tiene que pagar los gastos de la casa y tu comida y todo esto. Por eso muchas personas después de casarse le valora a papá y a mamá. ¿Y cómo aguantaba mamá? ¿Y cómo soportaba a papá? Hoy le alimentas a uno y te desespera. Y mamá alimentaba a 10, anteriormente a 15. Y uno dice, ¿y cómo lo hacía? Cuando estemos aquí valoramos los tiempos pasados, sí. ¿Y es bueno lamentarnos por ellos? No. ¿Por qué? Porque hoy ya tu tiempo cambió. Ahora tienes que hacer ¿qué cosa? Aprende a administrar en esta nueva vida.